Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchísimas gracias por la compañía, como siempre. Bueno, en nuestro programa de hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de la situación con la República Argentina, pero desde la óptica, desde la visión de un ex vicecanciller de la República, que hasta hace no mucho estuvo en ese cargo y que mucho tuvo que ver en las negociaciones con el vecino país. Hablo del senador Roberto Conde, con quien vamos a conversar dentro de algunos segundos sobre eso, pero también sobre la interna del oficialismo y en particular sobre la interna de su sector, del Partido Socialista, y sobre todo cómo se posiciona ante lo que se viene, las elecciones ahora en octubre. Además, también tema de conversación no solamente de los montevideanos, de todo el país, porque se ha considerado efectivamente que fue un ataque a la escuela pública como tal. Lo que sucedió en el barrio Flor de Maroñas de Montevideo, ese atentado contra esa escuela pública de esa zona de la capital, ¿cómo lo están visualizando? ¿Qué valoraciones? ¿Qué hipótesis? ¿Cómo creen que se está plantando la autoridad de la educación pública en torno a este tema? ¿Dónde están las fallas? ¿Qué opinan los trabajadores? Bueno, vamos a conversar con el gremio de los maestros, con ADEMU, a propósito justamente de esto, de lo que sucedió el pasado fin de semana y sobre todo cómo se paran a partir de ahora ante situaciones que puedan parecerse a lo que se vivió aquí en Capital. Y a eso, como siempre, el aporte de, en este caso, uno de nuestros compañeros, Nicolás Núñez, a quien ya saludo. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a estar conversando también con representantes de UNICEF. Hay mucha preocupación en nuestro país, entre otras cosas, porque se viene aumentando y se repiten los casos de explotación sexual infantil, con fallos de la justicia que dan para la polémica. Bueno, ¿cuál es la visión que tiene UNICEF Uruguay en torno a este asunto? Lo conversaremos en un ratito nada más. Bueno, los tres grandes temas básicamente que han acontecido durante estas últimas horas, además de, por cierto, de lo de Uruguay, los vamos a analizar aquí en nuestro programa. Y ya vamos con el primero de ellos, y recibo para ello al senador Roberto Conde, senador del Partido Socialista, ex vicecanciller de la República. ¿Cómo le va, Conde? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Alfredo, y pido disculpas por la voz, por La anticipado. fonía. Bueno, muchos gritos de gol, tal vez, ¿o no? Otra cosa ojalá fueran los gritos de gol. Bueno, y ojalá que vengan mañana, además. Bueno, sabremos comprenderlo. Senador, a ver, quiero arrancar a propósito de lo que está pasando con Argentina. Usted tiene experiencia en esto, yo decía en la presentación, cuando estuvo además en el cargo fue uno de los designados para justamente negociar con el vecino país. ¿Por qué no se logra normalizar las relaciones con la República Argentina de una buena vez? Bueno, yo creo que el cúmulo de acontecimientos es grande, ¿no? Si uno se sitúa en los dos o tres que me parecen fundamentales. La primera cuestión que a mí me tiene muy sorprendido es cómo no se han dado las condiciones políticas para que se pudiese aplicar plenamente un gran acuerdo que alcanzamos con Argentina en 2011, que fue incluso bajo el paraguas del mandato de La Haya de trabajar conjuntamente en el Río, y ese gran acuerdo fue la creación del Comité Científico. Yo recuerdo muy bien el Comité Científico Binacional, Es verdad, que debía de estudiar, en fin, investigar, tal, y luego mandar a analizar eso en laboratorios internacionales y luego ponerse de acuerdo para publicarlo. En aquel momento, ¿qué decíamos los negociadores? Bueno, que la mejor forma de cumplir con el mandato de La Haya era dejarle camino abierto a la ciencia. Ya habíamos cumplido las tareas políticas y diplomáticas, había un fallo, les gustará más o les gustará menos a cada parte. Ahora la ciencia tiene que ayudarnos a convencer a ambas sociedades y a ambos estados de que efectivamente, como dice el Tribunal de La Haya, esta empresa no está contaminando ni comprometiendo el ambiente del ecosistema del río. Bueno, el comité comenzó a trabajar, se nombraron, se instalaron, se compraron equipamientos, se han hecho mediciones, se trabajó con laboratorios internacionales y cuando ha llegado el momento de publicar, se mantienen 2 o 3 diferencias y manejando eso como un obstáculo, se bloquea todo el conjunto de la publicación y del conocimiento público. Y lo peor que ocurre es que luego todos nos manejamos con trascendidos.
O sea, aquí estamos ante un gran fracaso. El canciller Timmermans ha dicho que este es un conflicto político. Yo no creo que sea un conflicto político. La etapa política diplomática ya pasó cuando constituimos el comité científico, acordamos que por la vía de la ciencia íbamos a allanar el camino. Es paradojalmente al revés. La política no ha creado el ambiente necesario para que el comité científico se expida con transparencia. En ambos márgenes del Plata. No, del lado uruguayo hemos dicho muchas veces que no tenemos ningún obstáculo ya a esta altura para que se publique o se conozca lo que se ha hecho, que es muchísimo. Pero lo que ocurre, un colega de ustedes me preguntaba la semana pasada, es que este acuerdo, que es un acuerdo casi perfecto, muy elaborado, muy discutido, mandata a los dos países a publicar de común acuerdo y no fija plazos. Por tanto, ha transcurrido más de un año que se han obtenido los primeros resultados y como el acuerdo no prevé plazos, no se publica. ¿Y qué hay que interpretar? ¿Que siempre hay un interés electoral argentino detrás de todo esto, de la negociación con la República Oriental de Uruguay? ¿Hay un interés electoral? Yo veo un problema allí serio. Una pequeña parte de la sociedad argentina cree de buena fe que la fábrica provoca deterioro ambiental y que incluso puede comprometer hasta la salud humana. Pero es una pequeña parte de la sociedad argentina que creo que con evidencia científica se le podría demostrar que esto no es así. He dicho también en otras ocasiones que si hubiera peligro para la salud humana, los primeros irresponsables seríamos los uruguayos, porque tenemos 25.000 habitantes o 27.000 habitantes de Fraiventos viviendo a 7 kilómetros de la planta. Gualeguaychú está a 30 kilómetros de la planta. Fraiventos está a 7 kilómetros de la planta. La primera población que estaríamos arriesgando es la nuestra. Bueno, pero nosotros confiamos en los datos científicos que se han obtenido, por eso los uruguayos dormimos tranquilos. Sin embargo, no ha sido posible que en la sociedad argentina se abra camino a una comprensión científica de que efectivamente no hay riesgo significativo. Y esto a mí me parece que es porque no se ha hecho el esfuerzo necesario para generar esta conciencia colectiva. Independientemente de eso, yo quiero que escuche con nosotros, Conde, algo que trascendió este fin de semana. Ayer domingo lo informamos en Subrayado y quiero saber cómo se interpreta o cómo interpreta usted esto que vamos a escuchar ahora. A ver. El ministro de Relaciones Exteriores del vecino país, Héctor Timmermans, envió el martes por la noche una notificación confidencial a todas las sedes económicas y políticas de su cartera que atienden los temas relacionados con Uruguay. Según reveló Perfil en Buenos Aires, Timmermans les solicitó que preparen un menú de opciones para golpear intereses de Uruguay. Ese documento será puesto en consideración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para responder a la decisión del gobierno uruguayo que autorizó a UPM a aumentar su cuota de producción. Según la versión de Perfil, en paralelo a la anunciada demanda frente a la Corte Internacional de La Haya, Timmermans quiere contar con alternativas que le permitan infringir represalias directas contra Uruguay. Y entonces, Conde, porque más allá de que no están eventualmente las condiciones políticas dadas en la República Argentina, nos encontramos con esto. Bueno, vale la pena aclarar desde el comienzo que Argentina ya ha tomado represalias directas contra Uruguay en el campo económico y muy duras desde hace más de un año cuando se anunció el primer aumento, se autorizó el primer aumento de producción de la ex Bosnia. Y antes, cuando no teníamos el conflicto de Bosnia, Argentina ya había tomado duras represalias económicas en materia comercial contra Uruguay, restringiendo el acceso de productos uruguayos al mercado argentino. O sea, nada nuevo, en todo caso se agudizará. De modo que lo que estamos previendo con estos anuncios es la intención, o por lo menos se anuncia la intención de agudizar medidas. Bueno, los periodistas dicen represalias. Yo no he escuchado al ministro Timmermans hablar de represalias.
y me alarmaría mucho que el ministro Timerman hablara de represalias, porque eso instalaría un clima irrespirable entre los dos países. De modo que espero que no se hable del lado argentino de represalias, pero que ha habido golpes a la economía de Uruguay, ha habido. Ahora, pero así está difícil Es cierto que muchos de esos golpes se fundamentan también en la defensa de intereses argentinos. Pero uno del lado uruguayo tiene que comprender la necesidad de los argentinos de defender sus intereses sin sacrificar completamente los procesos de integración y sin violar los acuerdos que hemos firmado, que para algo los hemos firmado. Al restringir el acceso a mercado se han violado normas de Mercosur. ¿Y por qué, a propósito, ya que lo nombra, por qué el gobierno, usted comparte que a esta altura de los acontecimientos no se haya apelado a foros internacionales para denunciar justamente este tipo de cosas? Bueno, ¿cuál es el escenario? Ahora, si se toman medidas que tienen que ver con la navegación, se pueden estar violando cláusulas del Tratado de la Hidrovía. Mercosur es un tratado de 5 países actualmente. Hidrovía es un tratado de 5 países también, nada más que en hidrovía, en lugar de Venezuela, lo integra Bolivia. Cuando se producen violaciones de esos tratados mediante las cuales un país perjudica al otro, lo que hay que poner en funcionamiento son los mecanismos de diálogo diplomático y arbitrales de esos tratados, tanto de Mercosur como del Tratado de la Hidrovía. Y bueno, ver qué se puede hacer trabajando colectivamente.